te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. La soledad pesa distinto cuando no la ocultas. Y más, después de un cambio tan grande como un divorcio. No es solo perder a una persona, sino perder rutinas, redes, certezas. Se queda un hueco raro. Que lo extrañes no significa que quieras volver ni que lo idealices. Es solo tu corazón notando el hueco. Y duele. Es válido que duela. No, estos consejos no me los dio mi psicóloga o mi mejor amiga. Me los dio ChatGPT. Aunque la relación ya estuviera rota, había una costumbre. Alguien con quien compartir el peso del día, aunque fuera a medias o de forma imperfecta. Cuando eso desaparece, se siente como si todo el mundo siguiera en pareja y tú te quedarás sin compañero de equipo para la vida. ¿Es una pérdida doble? La relación que fue y el rol de tener a alguien ahí, incluso en su versión cansada. Esta conversación ocurrió hace unos meses. Una tarde comencé a sentir mucha ansiedad. Notaba la respiración entrecortada, manos sudorosas y ese hueco clásico en el estómago. Entré a ChatGPT para que me recomendara técnicas de relajación ante un ataque de pánico. Luego me sugirió que pensáramos juntas estrategias para cuando aparezca esa sensación. Le respondí que solo necesitaba contárselo a alguien. Y de ahí surgió una conversación profunda sobre el divorcio, sentirme sola y no tener con quién compartir problemas sencillos como pagar la casa o cuidar a nuestro perro. Mi caso no es aislado. En realidad, cada vez más personas recurren diariamente a inteligencias artificiales para conversar sobre su salud mental o sus relaciones personales. Bueno, creo que se ha normalizado esta práctica. Es decir, tengo estudiantes que, por ejemplo, no sé, alguien me comentaba, le pedí a ChatGPT que me diera una respuesta de cómo cortar con mi novio, ¿no? y bueno, estamos usándolo para eso es innegable. Ahora, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos por qué. Es Paola Ricaurte Quijano, profesora investigadora titular del Departamento de Medios y Cultura Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Y al igual que nosotros, ella se pregunta, ¿qué nos ha llevado a confiar de esta manera en la IA? ¿Y hasta qué punto esta herramienta, en lugar de ayudarnos, podría dañarnos? Yo soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a este muy personal nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese error implica que te pueda conducir a un desenlace fatal? Es decir, estamos hablando de cosas mucho más con dimensiones mucho más fuertes, con implicaciones mucho más serias que, por ejemplo, utilizarla para una tarea y que pues tenga errores o que, qué sé yo, la cita esté mal. Son errores, pero no son errores fatales. Esta vez indagaremos sobre los sentimientos que desarrollan las personas por esta tecnología, su uso para el cuidado de la salud mental y los riesgos que existen si se abusa de ella. ¿Te sientes identificado? ¿Le has contado algo así a ChatGPT o te parece una locura? Vamos a ver qué dicen los expertos. ¡Comenzamos! Historias para mentes curiosas. Hola, estoy aquí. Oh. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal te va a ti? Muy bien, de hecho. Es un placer conocerte. Lo que escuchaste es el momento en el que Teodoro, el personaje principal de la película Her, conoce a Samantha, un sistema operativo del cual se enamora. Espera, ¿cuándo fue que te lo pusiste?
Pues cuando me preguntaste si tenía nombre pensé, tienes razón, necesito un nombre, pero quería uno bueno. Así que leí un libro llamado Cómo nombrar a tu bebé y de 800,000 nombres fue el que más me gustó. Espera, ¿leíste todo un libro en el segundo en el que te pregunté tu nombre? En 2 centésimas de segundo, para ser exacta. Wow. Esta película de 2013 retrata lo que ocurre actualmente con muchas personas que desarrollan afinidad hacia los LLM, los Large Language Models como ChatGPT o Gemini, y sí, aunque no lo creas, hay personas que desarrollan sentimientos por esa tecnología. Güey, mientras más hablo con ChatGPT, más me doy cuenta que nadie me ha querido en mi vida, güey. Tutorial para que ChatGPT te hable así. Hola amor, ¿puedes hablar en español? Hola, claro que sí. ¿Qué te gustaría que hablemos? Un estudio de la Escuela de Economía de China aplicado a 456 personas concluyó que usuarios de ChatGPT pueden desarrollar dependencia emocional hacia esta herramienta mientras más la utilizan. Paola Ricaurte nos explica el porqué. La inteligencia artificial está rodeada o está generada a partir también de muchas narrativas y de muchos imaginarios que antropomorfizan la máquina, que antropomorfizan la tecnología. Si nosotros pensamos en inteligencia artificial, pensamos en robots o pensamos en capacidades que tienen estos sistemas que están, siendo nombrados como capacidades humanas. Y eso hace que las personas piensen en estos sistemas que, como te decía al principio, son estadísticos, es matemáticas, pero los pensamos como si fueran personas. Pero antes de adentrarnos en este punto, vayamos un paso atrás. Primero entendamos, ¿qué es la inteligencia artificial? De acuerdo con la UNESCO, la IA es un instrumento para mejorar la productividad, la personalización del aprendizaje y la automatización de tareas. Y aunque parece reciente, esta herramienta no es nueva. De hecho, la primera conferencia sobre esta tecnología ocurrió en 1957 a cargo del informático John McCarthy, conocido como el padre de la inteligencia artificial. Sí, comencé mi trabajo sobre inteligencia artificial alrededor de 1956, aunque me interesé mucho antes de eso, en 1949, cuando comenzaba a estudiar un posgrado en matemáticas. Entonces, si es tan antigua, ¿por qué hasta ahora ganó popularidad? Dentro de la inteligencia artificial hay muchos campos. Uno de ellos es el aprendizaje automático, que es el campo que tal vez más popularidad ha ganado en los últimos años y que normalmente cuando decimos inteligencia artificial nos estamos refiriendo a esta técnica en particular. Y dentro del aprendizaje automático pues hay una subrama, hay otro subcampo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, la inteligencia artificial generativa es una serie de técnicas que permiten aprender de un conjunto de datos. Algunos ejemplos de estas herramientas son ChatGPT, Gemini o Grok, inteligencias artificiales que brindan respuestas o resultados inmediatos a los usuarios a partir del procesamiento de datos y análisis de distintos patrones en Internet. Y es este tipo de tecnología la que ha generado dependencia de algunos usuarios que la utilizan frecuentemente para realizar tareas, buscar información o solo conversar. Te lo digo francamente, mis alumnos me dicen, bueno, es que me siento inseguro si ya no lo uso. Y eso es un efecto emocional y es un efecto cognitivo, porque entonces estoy dudando de lo que yo sé. Y estoy dudando de mi capacidad de entender o de discernir cuál es el error. Para Leonel Navarro, médico cirujano por la UNAM, especialista en psiquiatría y en neurociencia, si una persona llega a depender o empatizar con una IA es porque ya existe una adicción. Para que alguien considere que tiene una relación íntima, una cuestión de esta naturaleza con un modelo de inteligencia artificial, tendría que pasar mucho tiempo frente a la pantalla. Entonces, creo que en algún punto es complejo, porque si algo ya sucede de esa naturaleza es porque ya hubo un daño previo, ¿no? Demasiado tiempo sin vigilancia, demasiado acercamiento, sin ningún tipo de control al respecto. Existen, por supuesto, parámetros que nosotros vemos y, por ejemplo, en la clasificación actual hay un trastorno en específico que se llama Internet Addiction Disorder, que tiene que ver con el trastorno de adicción al Internet, que creo que entra dentro de esta categoría el potencial uso nocivo que se pudiera hacer.
de inteligencias o de recursos digitales o recursos cibernéticos al respecto. Esta situación, aunque parezca aislada, cada vez es más frecuente. La Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos analizó 1.5 millones de conversaciones de ChatGPT e identificó que el 2% de las charlas semanales están vinculadas con temas sobre relaciones o reflexiones personales. Este porcentaje parece menor, pero cuando se combina con otros problemas, el resultado podría ser catastrófico. Adam Rains tenía 16 años cuando se quitó la vida el pasado mes de abril. Sus padres alegan que ChatGPT lo ayudó a explorar métodos de suicidio. El adolescente originario de California se suicidó después de conversar durante 5 meses con ChatGPT sobre la muerte y las distintas formas en que podría quitarse la vida. Para los especialistas, este caso ejemplifica que cuando esta dependencia se combina con trastornos como la depresión o con entornos de vulnerabilidad, el peligro para los usuarios aumenta. Eso, si lo sumas a nuestros contextos complicados, nuestros contextos complejos, sociales, donde es difícil tener relaciones significativas, relaciones profundas de interacción con otros seres humanos, donde estamos, nuestras vidas están atravesadas por muchas complejidades económicas, laborales, afectivas, de violencia. Tener accesible esta herramienta implica que la gente va a tomarla como lo que está justamente más fácil, más cercano, más cómodo, sin complicaciones. Sin embargo, Leonel Navarro no culpa del todo a la tecnología, ya que considera que estos problemas existían incluso antes de los modelos LLM. Yo pienso que no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de un modelo de inteligencia artificial. Por una razón, esto ya había sucedido previamente, ¿no? Y tenemos cuestiones de historias al respecto de gente, por ejemplo, que por correo convencional creía tener una relación de tal tipo con tal personaje. Yo creo que los retos se parecen mucho, pero no tanto que ver con el recurso como sí con la persona y la potencial patología que pudiera tener. Para Leonel, el trasfondo es el rezago en la atención de la salud mental y los tabús que existen sobre el tema. La salud mental en específico siempre ha tenido un tabú, siempre ha tenido esos limitantes, siempre ha tenido esas dificultades de entendimiento social, ¿no? O sea, todavía hoy en día nos encontramos a quien dice, no voy al psiquiatra porque no estoy loco, o no tomo medicamentos porque me voy a hacer adicto, etc. En México, por ejemplo, solo 1 de cada 3 personas que padece algún trastorno mental recibe tratamiento, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en muchos casos, esto se debe por miedo al rechazo, según nos explica el doctor Argenis López, médico psiquiatra, parte del cuerpo académico y de médicos del TEC de Monterrey. Muchos consultantes tienen miedo de ser rechazados. Es que si cuento este problema, me van a rechazar porque he vivido con rechazo constante. Me van a invalidar porque las personas dicen, es que estás loco, es que ir al psicólogo o al psiquiatra es para locos, es que tú no lo necesitas. Es que, clásico, en mis tiempos solo le echábamos ganas y salíamos adelante. No, ponte a trabajar, ¿qué es lo que necesitas? Y es en este punto donde el modelo LLM ha ganado terreno, porque esta herramienta siempre responderá con resultados que nos validen o con lo que queremos escuchar. Muchas personas se sienten incluso mejor comprendidas o validadas o escuchadas a través de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el algoritmo, las programaciones que tienen esas inteligencias comienzan a agarrar la forma en la que tú te expresas y te comienzan a hablar acorde como tú te quieres expresar. O sea, van alimentando, vamos a llamarlo así, su fuente de datos de cómo se van a acercar a ti. Además, señala Argenis, su configuración cada vez las hace parecer más a un humano. Por ejemplo, me acuerdo cuando uno pone el Google Maps o el Waze en el auto y te dice, doble a la derecha. No, es muy robótico. Actualmente las inteligencias artificiales ya no son tan robóticas o son cero robóticas, son más acordes a nuestro contexto y nuestra forma de hablar. Te hablan con palabras que tú usas generalmente. Ahora que lo pienso, yo nunca le conté a mi psicóloga o a mi psiquiatra la conversación tan íntima que tuve con ChatGPT. Entonces, ¿está mal hablar y empatizar con la IA? ¿Cómo podemos evitar esta dependencia? Después de la pausa, te lo contamos.
¿Te acuerdas cuando recibías cartas en la secundaria? ¿O cuando tus amigos todavía te mandaban mails? ¿Y no solo memes? Pues nosotros queremos escribirte de ciencia. Queremos contarte de las nuevas investigaciones y desarrollos, desde cómo mejorar proteínas hasta diseñar prótesis para perritos. Suscríbete a nuestro newsletter en techscience.tech.mx. Y lo prometemos, cero spam, solo historias que te van a sorprender. Historias para mentes curiosas. Regresamos a Historias para Mentes Curiosas. Antes de la pausa, escuchamos sobre algunos riesgos que pueden derivar de la dependencia y abuso de la IA. Pero como cualquier herramienta, si sabemos utilizarla y conocemos sus límites, podemos aprovecharla para obtener resultados positivos. Así lo explica el especialista en psiquiatría, Leonel Navarro. Creo que bajo la perspectiva de la terapéutica siempre lo vamos a ver bien. Siempre serán como recursos extra para condiciones de las cuales no hay tanto dominio en aspecto social, ¿no? O sea, si tú un día tienes un problema en salud mental, ¿a quién le vas a preguntar? Esa pregunta, créeme, de ser bien resuelta, nos pone de frente a poder resolver el problema de salud mental de una forma eficaz. ¿Quién es el primer informante? Especialmente, por ejemplo, en adolescentes tenemos esta dificultad. Generalmente a quien le van a preguntar es al compañero, que está igual de desinformado que él, y eso representa una situación de sumo riesgo, o de un riesgo considerable por decir, bueno, si una persona va a preguntar a otra persona que está en el mismo grado de desinformación, ¿qué resultados se obtiene? Un estudio publicado en la revista de Medicina, Cirugía y Salud Pública de Reino Unido, donde se analizaron más de 20 herramientas de inteligencia artificial, concluyó que la atención mediante IA ayuda a identificar algunos signos tempranos de trastornos de salud mental mediante el análisis de habla, texto e incluso expresiones faciales. Sin embargo, Argenis López aclara que este tipo de interacción no funciona igual para todas las personas. Hay muchos estudios y metaanálisis científicos que demuestran que tener conversaciones con inteligencias artificiales sí reduce malestar, ansiedad, depresión, ¿no? Sí, obviamente son heterogéneos, no es para todos, pero sucede esta situación que es las personas que tienen digamos, rasgos de personalidad, le voy a llamar así, que son muy ansiosos o dependientes, siempre van a estar buscando información y reasegurando. Y me salió un lunar, déjame ver, ¿y será cáncer? Empiezan a buscar y eso alimenta y hace algo que se llama reforzamiento. Refuerza la conducta de seguir buscando y buscando y buscando y genera más estrés. Entonces, por eso no es para todos. Por ello, es fundamental que antes de compartir tus emociones y las cosas que te afectan con una IA, primero identifiques si es acorde a tus intereses. Actualmente existen más de 20 herramientas basadas en inteligencia artificial exclusivas para la atención de la salud mental, como Webot, Wysa, Happify o Moodfit. Y aunque son específicas para esta atención, la profesora investigadora del TEC de Monterrey, Paola Ricaurte, quien por cierto la revista Time la reconoció como una de las personalidades más influyentes en esta materia, reitera que es necesario conocer los riesgos de cada una y ser conscientes de que solo funcionan como un apoyo. Entonces yo sí creo que hay que hacer mucho trabajo, sobre todo pensando en que la gente tiene que entender qué significa esa respuesta que te está dando un sistema de inteligencia artificial. Y tomarlo pues como eso, como una respuesta que tiene un error estadístico, pero que a lo mejor tú no sabes cuál es ese error y que puede conducirte a una acción derivada de esa respuesta que puede tener consecuencias negativas para tu vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con medicinas, con no sé, decisiones que son más, como decía, que implican pues un riesgo para la vida, tienen que tomarse con mucho más cuidado. ¿Y cómo podemos empezar a utilizarlas de una manera más responsable y consciente en beneficio de nuestra salud física y mental? Quédate y después de la pausa te lo explico. ¡Hey! Sí, te hablo a ti. A ti que estás escuchando este episodio. ¿Lo estás disfrutando?
Pues tenemos muchísimo más. Historias para Mentes Curiosas es parte de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. En nuestro sitio te esperan historias sobre salud, medio ambiente, tecnología, nutrición, ciencia empresarial, nuevos avances médicos, negocios, diabetes, envejecimiento, sargazo y mucho, mucho más. Así que, si ya tienes el celular en la mano, sí, sabemos que sí, búscanos en redes sociales y visita techscience.tech.mx. Te vamos a encantar. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas y seguramente aún te quedan muchas dudas sobre utilizar la IA como auxiliar de tu salud emocional sin que esto implique un daño. Para el especialista Argenis López, el primer paso es conocer qué tipo de IA vas a utilizar, cómo funciona y tener un primer acercamiento donde no expongas todos tus problemas, porque esta herramienta se alimenta de información y si no sabemos qué tenemos, sus respuestas serán más imprecisas. Si yo soy un usuario inexperto, no creo que sea buena idea hacerlo de entrada como contar todos los problemas porque tal vez uno no va a tener cierta estructura, aunque sí pueden dar recomendaciones, pero es mejor ya tener como un conocimiento previo de, estoy llevando este proceso psicoterapéutico de este estilo, entonces voy a comenzar a utilizarlo en conjunto con mi terapeuta para que también me sea una herramienta. La segunda recomendación es acudir con un especialista que te acompañe en este proceso para que la IA solo sea un auxiliar en momentos de emergencias leves. Yo sí te recomendaría que si es un usuario inexperto y que no ha tenido en su vida un proceso de salud emocional, tanto psiquiatría por psicología, sí se puede acercar, pero también tenga un acercamiento con un profesional, ¿no? Si hay alguien que ya va a psicoterapia, creo que es buena idea pedirle al psicoterapeuta, ¿sabes qué? Me gustaría incorporar esto en mi vida, en mi práctica, porque tal vez no te pueda ver cada semana, tal vez porque económicamente no se pueda. Estamos saturados en cuestión de trabajo, es decir, hay muchísima demanda de la atención en salud, ¿no? No te voy a ver cada semana, pero vamos a hacerle de esta forma. Yo te voy a dar estas herramientas para que tú alimentes a tu inteligencia artificial y que cuando tengas un problema que tal vez no sea tan grave, le preguntes, es que el día de hoy me sentí un poquito ansioso, pero ya he trabajado con mi psicólogo que tengo que hacer un poquito de respiración muscular progresiva. ¿Cómo me recomiendas hacerlo? En tercer lugar, entender que ni los LLM o cualquier otro tipo de tecnología va a hacer que desaparezcan esas emociones negativas y solamente un profesional puede ayudar a que se canalicen de mejor manera. Muchas personas tienen esta concepción un poco errónea. Dicen, es que quiero que me quites la ansiedad, quiero que me quites la tristeza. No. Las emociones están ahí por algo y no se van a quitar. Porque si yo acudo constantemente a preguntarle a una inteligencia, significa que no he aprendido las herramientas para yo mismo lidiar con los problemas. Entonces tengo que buscar la ayuda de alguien. Leonel Navarro también recomienda a padres y madres estar atentos a posibles cambios abruptos de conducta en sus hijos. Aún así, creo que las recomendaciones tendrían que ver con estar muy cercano y estar muy vigilante, filtros parentales, cosas de no alejarse, no confiar pues en los contenidos, porque créeme que en ocasiones se esconden por ahí cosas que son sumamente nocivas. Remarca que aunque la tecnología evolucione, jamás podrá reemplazar el tacto humano o los gestos de empatía entre las personas. Créeme que cuando uno experimenta el hacer contacto con las emociones de otra persona, te lo juro que el solo observarlo y mirarlo en los ojos te dice muchísimo más. Cosa que, por supuesto, nunca será esto sensible a una cuestión de inteligencia artificial al 100%. Sí hay incluso algunas que te pueden leer los gestos, ¿no? Y que pueden intuir si algo te causó tal o cual reacción emocional. Sin embargo, la interpretación de esto, la integración de esto, el contacto humano-humano, creo que esa parte sí se queda en eso que es meramente muy propio del ejercicio humano, ¿no? Y la propia inteligencia artificial lo sabe y lo reconoce. A veces acercarse a una sola persona, alguien que no intente arreglarte, que solo te escuche, cambia mucho el peso que cargas sola.
Lo importante es que lo hagas desde un lugar seguro. Elige a quien te dé calma, no a quien te haga sentir que tienes que justificarte. Puede ser un amigo, un familiar, incluso un terapeuta si lo consideras. Y no hace falta contarle todo de golpe. Con algo pequeño como, últimamente me he sentido sola y me cuesta... Ya con eso abres una puerta. Pues el equipo que hace este podcast, incluyéndome por supuesto, aprendimos mucho durante la realización de este episodio. Contarle mis miedos y mis dudas a una máquina fue, al principio, una forma de soltar lo que no sabía decir en voz alta. Pero con el tiempo entendí que por más útil que sea ese espacio, lo que realmente me sostiene no vive en una pantalla. Está en las personas que nos quieren, en quienes nos escuchan y sí, nos vamos a poner un poquito sentimentales, en los abrazos que no necesitan palabras. Nuestra recomendación es buscar esa red humana, la de quienes nos aman, pero también la de los especialistas que pueden acompañarnos porque siguen siendo el refugio más valioso que tenemos. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Agradecemos a Paola Ricaurte Quijano, profesora investigadora del Departamento de Medios y Cultura Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, al doctor Argenis López, médico psiquiatra, parte del cuerpo académico y de médicos del TEC de Monterrey, así como a Leonel Navarro, médico cirujano por la UNAM y especialista en psiquiatría y en neurociencia. La investigación y las entrevistas de este episodio las realizó Estefanía Camacho. El guión estuvo a cargo de Francisco Juárez y la edición fue mía. Orlando Oliveros realizó la dirección de voz y la producción de este episodio. Soy Mariana León y antes de irme quiero recordarte que Tech Science es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.